habíamos anunciado, estamos con Gloria Cano, abogada de APRODE, una organización de las más importantes en el movimiento de defensa de los derechos humanos desde hace muchos años en el Perú. Gloria tiene a su cargo el caso Pativilca. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Tenemos ese tema que comentar. Creo que es importante que le cuentes a nuestra audiencia, que nos cuentes en qué situación está ahora el caso que se sigue en tribunales por la masacre de Pativilca. Bueno, el caso Pativilca se encuentra actualmente en control de acusación. La acusación fue emitida por la Fiscalía en el 2017, sin embargo, hasta ahora todavía no terminamos de salir del control de acusación. Hay una audiencia para el día 22, precisamente para ver el control con con la argumentación, la nueva argumentación ya realizada por el Ministerio Público, absolviendo las observaciones que había emitido la sala penal, ¿no? Es un caso que tiene una historia y tiene un procedimiento. Hablemos de ambas cosas. Aquí, si mi lista es correcta, las personas que fueron secuestradas y luego asesinadas son John Ríos, Toribio Ortiz, Philandro Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Arias y César Rodríguez. Y quiero marcar que Ernesto Arias tenía en el momento que fue secuestrado 17 años de edad, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió con ellos, Gloria? ¿Cuál es la historia de este caso? Sí, bueno, ellos fueron detenidos por un destacamento militar, que era el destacamento Colina. Esto ocurrió el 29 de enero de 1992. Este destacamento llega a la zona de Pativilca, más precisamente a los caseríos de San José y Pampa San José y Caraqueño. En estos dos lugares secuestran a un número de personas que, de acuerdo a lo que señalan los miembros del destacamento Colina, ellos recibieron un listado de posibles personas que, de acuerdo a alguna investigación, a un dicho de inteligencia, podrían haber estado involucrados en el asesinato de la alcaldesa de Pativilca. Entonces ellos llegan a esa zona, rompen puertas, ventanas, ingresan a los domicilios y van sacando a personas de ahí con un listado de los nombres. Cuando no encuentran a uno, se llevan al hermano incluso. Los secuestran y luego los asesinan en un cañaveral adyacente ahí a Pampa San José, camino a Pativilca. Sin embargo, hay una situación que no debe pasar desapercibida, es que los miembros del destacamento Colina lo que hacen es hacer pintas alusivas a Sendero Luminoso en ambos caseríos. Por ello, cuando después descubren los cuerpos en los cañaverales, la policía lo da como fallecidos por Sendero Luminoso. Entonces, siguió una investigación que se archivó porque no encontraron a nadie responsable, no individualizaron a los responsables de Sendero Luminoso, que supuestamente había actuado en esa zona. Ya después, en el 2007, 2008, cuando miembros del destacamento Colina comenzaron a acogerse a colaboración eficaz, comenzaron a narrar un hecho en Pativilca. Nosotros en APRODE teníamos algunas datas y algunos testimonios precisamente de esta zona, pero se tenía como presunto autor, de acuerdo a la información de la policía, que eran autores miembros de Sendero Luminoso. Sin embargo, cuando se comparó la narración de los padres, hermanos, los testigos del hecho, con la narración de los miembros del destacamento Colina, coincidían totalmente. La llegada en dos camionetas, hombres comandados por una mujer, que efectivamente sabemos ahora quién es, todavía la mujer que actuaba todavía en enero del 2022 con el destacamento Colina, y que cómo fueron sacando a las personas para asesinarlos después en el cañaveral. Recién es a partir del 2007-2008 cuando se conoce la versión de los Colina, acogidos a colaboración eficaz, es que se inicia una investigación fiscal que termina siendo un proceso judicial que se apertura en el 2012. Luego, en el 2015, se decide acumular esta investigación de caso Pativilca al caso Cantuta, porque estaban en el mismo estadio para
producirse una acusación fiscal. A partir de ahí se acumulan ambos casos y comienzan, la Fiscalía emite en el 2017 la acusación fiscal que hasta ahora estamos esperando que termine de subsanarse para iniciar el juicio oral, ¿no? 6 personas detenidas, intervenidas o secuestradas por el destacamento Colina, un paquete de colaboradores eficaces que describen el evento, que se coteja con el relato de quienes lo ven, los testigos. ¿A cuántas personas representa PRODE? ¿Cuántas personas están acreditadas en este caso como partes civiles, agraviados, deudos? ¿Cuántas personas están esperando este juicio? Bueno, los familiares de las seis familias, ¿no? De las seis víctimas. Nosotros representamos a las 6 familias. Y ya varios de ellos han fallecido, incluso algunos padres han sido, ahora los hermanos son los que están tomando la posta. Eh, Hay algunos que ya están muy, muy malitos, muy viejitos, esperando justicia, ¿no? Esperando saber que las personas que les arrancaron a sus seres queridos esa noche del 29 de enero eh, paguen por esa responsabilidad. ¿Hay testigos de esa detención en las 6 familias? Entendí Sí, que los sacaron de su casa, ¿verdad? sí, sí, los sacaron de las casas, o sea, fue en la noche y todos estaban en sus domicilios, estaban en sus dormitorios y los sacaron de ahí. Entonces hay testigos, no solamente familias, sino también los propios vecinos que vieron eso. Hay un joven de 17 años en la lista y contaste que hay por lo menos un caso en el que quien fue intervenido, secuestrado, extraído de su casa, no era la persona que estaba en esta lista de inteligencia que le habrían dado a Colina, sino su hermano. Eh, Preguntaron por los hermanos, preguntaron por todos los hermanos y uno de ellos estaba en la azotea. Entonces, y él se esconde en la azotea y cogen al menor y se lo llevan. Entonces, eso es lo que sucedió ahí. Entonces, era un menor de edad, sí, y lo que cuenta el papá, que luego de ello quedó muy mal de salud mental, su salud mental fue afectada porque él se abraza a su hijo y se lo arrancan, él trató de correr, pero se lo tiran a la tolva de la camioneta y no pudo hacer nada ya para salvar a su hijo, para retener la camioneta. A partir de ahí, el señor quedó muy mal de salud, no solo física, sino también psicológica. Fue muy afectado por esta situación. Sin embargo, los otros hermanos y los vecinos que lo auxiliaron dieron cuenta de lo que había ocurrido, ¿no? Es el hermano de Ernesto Arias. Él entonces sobrevivió a este operativo. Sí, hay algunos que sobrevivieron al operativo porque se escondieron, porque cruzaron, porque se fueron a los cañaverales, porque nadie sabía exactamente a quiénes estaban buscando. Ellos preguntaban nombres o preguntaban por los nombres y no sabían si estaban o no en la lista, si es que la lista fue completa o no. Pero iban cogiendo a las personas en sus domicilios, ¿no? Y los sobrevivientes de este operativo, los que no fueron intervenidos, extraídos de sus casas, tienen una historia que contar, tienen un relato que le dé algún sentido al absurdo de una ejecución extrajudicial como la que describes. Bueno, ellos señalan que ellos no tienen nada que ver, o sea, nunca pertenecieron a ningún sindicato ni ningún movimiento, ellos eran pobladores de Pativilca, pobladores de esos caseríos, campesinos, todos que trabajaban con sus padres en sus parcelas. Eh, no, hasta ahora, incluso después de esa situación, nunca hubo una investigación que concluyera de que había algún sospechoso en la zona de haber participado en el asesinato de la alcaldesa de Pativilca. No hay, no hay ninguna versión que pueda señalar que este fue el real motivo. O sea, no sabemos de dónde salió esa información de inteligencia hasta el destacamento Colina, porque no tenía ningún sustento. Entonces, los familiares están siempre pensando, ¿por qué? O sea, ¿qué los llevó a dar esos nombres, a buscar esos apellidos? Eh, en el caso, por ejemplo, del Santa, sabíamos que la gente del Santa participaba en una asociación de campesinos sin tierra y habían tenido algún conflicto con el empresario Fun. Pero en este caso, solo el dicho
está solo el dicho de los miembros del destacamento Colina que recibieron la información de inteligencia que ellos habían participado en el asesinato de la alcaldesa de Pativilca. Pero no hay ninguna versión, ningún atestado, absolutamente ninguna situación que pudiera justificar este dicho de inteligencia. Perdóname hacer un comentario antes de la pregunta, pero suena como en la historia de la cantuta, ¿no? Una especie de acción simbólica de reyerta. Ocurre un atentado en Lima y entonces reacciono con una ejecución contra lo primero que tengo o creo que tengo o encuentro o puedo representar como. Tengo un caso como el de el asesinato de la alcaldesa y reacciono con una acción de agresión, no importa contra quién, pero que se vea que hay una reacción. Y perdóname el comentario, pero es que me parece abominable. Ahora, enero del año 92 es un momento importante en términos del proceso, ¿no? Noviembre del 91, que Girón Guanta está a 2 meses de distancia, y mayo del 92, después del golpe de abril, la Cantuta está a 3 de distancia. ¿Cómo entiendes tú esta acción fuera de Lima, en un destacamento como el Colina, que aunque tiene quienes lo han investigado lo dicen, raigambres bastante más antiguas en el cuartel de los Cabitos y demás, de alguna manera apareció a la luz y se autoexhibió en el evento de Barrios Altos? ¿Qué puede significar Pativilca en la perversa historia del posicionamiento de ese escuadrón de la muerte? Bueno, lo que tenemos nosotros es que, de acuerdo a las versiones incluso ya comprobadas, es que existía un plan de operaciones que se llama el Plan Zipango. Y este plan de operaciones incluía una serie de acciones en lo que era Lima, pero también el norte de Lima. Por eso accionar en Huacho, por eso accionar en el Santa y también en Pativilca. Yo he conversado en algunas oportunidades con los miembros del destacamento Colina que acogieron después a Colaboración Eficaz, preguntándole por otros hechos de Lima. Y me dicen, no, nosotros en Lima solo actuamos Cantuta, Barrios Altos, Chorrillos. Y creo que hubieron 2 acciones más, pero que habían otros destacamentos que accionaban en Lima, Lima Sur. Eso es lo que señalaron, ¿no? Y ellos principalmente era de Lima hacia el norte. Y por eso el accionar en Huacho, en Pativilca. Ahora, sí debemos de señalar de que lo que se encontró también dentro de los documentos que aportaron los miembros del destacamento Colina, acogidos a Colaboración Eficaz, fueron una serie de vouchers, facturas, recibos, vales de gasolina, donde se comprueba que Martín Rivas había salido de Lima hacia Pativilca un mes antes, en diciembre del 91. O sea, en noviembre fue Barrios Altos, en diciembre él ya estaba preparando el acto en Pativilca, porque incluso están el hotel, la boleta del hotel donde él se aloja. Aparentemente él viaja con 2 personas más para conversar con inteligencia de la zona, ¿no? Y quedan en que le van a entregar los nombres y le van a dar los nombres de a quienes tenían que, como dicen ellos, golpear y que iban a preparar esa acción. Y es en enero del 92 en que ya va con todo el destacamento, recogen los nombres que estas personas les tenían que entregar, esta inteligencia de Bativilca tenía que entregarles y les entregan esos. Entonces ellos llegan a la zona y golpean como ellos mismos señalan en sus testimonios, ¿no? Perdóname que vuelva con un comentario, pero te escucho y siento que nos estás contando la historia de un plan de posicionamiento de un escuadrón de la muerte, de un equipo de aniquilamiento, a que le importa poco a quién ataca con tal de tener un objetivo y un target en la zona que le han encomendado. Ahora, esto es, entonces dices un plan, hay un plan orquestado, hay testimonios obtenidos en procedimientos de delación en los que los propios miembros del destacamento cuentan en qué zona lo hicieron, cómo lo hicieron, qué fue lo que hicieron. Y tengo que preguntarte esto, ¿cómo se organiza este caso tal que en sus consecuencias, en sus imputaciones, alcanza a Alberto Fujimori, para el momento presidente de la República, con una autorización de extradición para ser procesado por esto? Sí, bueno, de acuerdo a la investigación que se ha realizado en los 2 casos principales que avanzaron, que fue Barrios Altos con la Cantuta,
y que también en el caso de Barrios Altos fue acumulado al caso del Santa y el caso de la desaparición del periodista Pedro Yauri, se obtuvieron información importante. O sea, mucha gente dice que no está aprobada la existencia del destacamento Colina. Y sí está aprobado porque en esas investigaciones que han sido acumuladas en la investigación de Pativilca, la jueza Victoria Sánchez, junto con el fiscal, entraron a los archivos de la DINTE y pudieron obtener información importante. Hay memorándums, hay planillas de pago, hay diversa documentación que hablan del destaque de personas del Servicio de Inteligencia del Ejército precisamente para trabajar el plan Zipango o para trabajar en el Desto Colina. Se señala tal cual. Entonces, mucha gente hablaba de que Colina era una organización paramilitar. No es una organización paramilitar, es un destacamento de inteligencia que trabajaba, digamos, dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército, no solamente bajo un mando jerárquico, que era del CIE, de la DINTE, sino también que tenían un plan de operaciones aprobados por el CIE y la DINTE y el visto bueno también del Servicio Nacional de Inteligencia, donde estaba Julio Salazar Monroy y donde estaba Vladimiro Montesinos. Esta situación también se vio, digamos, la acusación fortalecida con la entrega de una grabación que hace Marco Flores Albán. Marco Flores Albán era el secretario del destacamento Colina, que llevaba toda la contabilidad, la administración y todo, pero también grababa. Incluso en algún momento le preguntan a él en el juicio por qué grabó a Nicolás Hermosa Ríos y dice, bueno, porque era mi función, yo soy agente escucha y lo graba. Y lo graba precisamente en una reunión que tuvieron con el destacamento donde Nicolás Hermosa Ríos le señala que ellos son la cara no visible, ¿no? La cara no visible de la estrategia antisubversiva. Los felicita y los conmina a continuar con la labor que estaban haciendo. Entonces, el destacamento no que era desconocido, por supuesto que era conocido no solamente por Montesinos, era conocido también por Nicolás Hermosa Ríos, y tenían la aprobación desde el más alto nivel para su actuación. Cuando se señala cómo es que se forma, cómo es que se vincula Alberto Fujimori ahí, tenemos que desde agosto del 90 ya había una reunión entre Fujimori con altos mandos donde se va estableciendo qué tipo de política antisubversiva se va a realizar. Y hay una aprobación de ahí. Entonces comienza a trabajarse desde fines del 90 la conformación de estos destacamentos de inteligencia. Y es por eso que, aunque no está juzgado, no está investigado ni juzgado por estos hechos, sabemos que hay destacamentos que sí fueron adelantando su actuación, como en Ayacucho, ¿no? Hay un destacamento que actúa en Ayacucho, donde asesinan a Leonor Zamora, donde asesinan al periodista Luis Morales, ¿no? Y este destacamento Colina es el que, digamos, más ha sido investigado, pero que su actuación es conocida a partir de la primera acción, que es Barrios Altos, pero que tenía antecedentes precisamente cuando ellos los infiltran dentro del GEIN para obtener información de inteligencia del GEIN y poder realizar y confeccionar y aprobar su plan de acciones, que es el plan Zipango. Entonces, este destacamento, con esta cantidad de personas movilizadas, con dinero, con planillas, y felicitados también por el presidente de la República, no puede haber pasado desapercibido. Este destacamento sí tenía el conocimiento, como otros destacamentos tenían la aprobación, porque estaban dentro de una estrategia antisubversiva. Ellos, no es que se genera estos destacamentos de la noche a la mañana. También se tiene ya a la mano los manuales de inteligencia, de manuales de operaciones especiales de inteligencia y de núcleos básicos de inteligencia que dan cuenta de cómo se organizan estos destacamentos y cómo se planifica su accionar. Claro, y aunque no sea parte directa de esta historia, lo es aparentemente
en la historia de la Cantuta. Hay además, esto está confirmado, un horno en las propias instalaciones del CIE, en el cuartel general del ejército, que de alguna manera refleja simbólicamente lo que significaba el horno del cuartel Los Cabitos en los 80 en Huamanga. Es una historia entonces en la que después de varios saltos es muy difícil no notar que se necesita un juicio para discutir lo que por lo menos es más que aquiescencia en el modo de conducción de estas cosas. Ahora, Gloria, la acusación, nos decías al principio de esta entrevista, fue originalmente presentada en el año 17. Pasó por un incidente, hasta donde entiendo, que fue el debate sobre la aplicabilidad rechazada, entiendo en este caso, de la gracia presidencial concedida a Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 17. Pero nos decías que el juicio aún no ha comenzado y que están esperando o tienen ya programada una primera audiencia para el procedimiento previo al juicio, que es el del control de la acusación o la discusión sobre su suficiencia para debates. Cuéntanos cómo entender, este es un tema frecuente cuando hablamos de casos legales, cómo entender que 5 años después de presentada la acusación, este caso todavía no tenga un debate abierto ante los tribunales. Bueno, ha habido ya, creo que, si no mal recuerdo, como 2 controles de acusación o un control de acusación anteriormente, y regresó para la Fiscalía para que subsanara esas observaciones. Ahora, la Fiscalía tiene que argumentar precisamente algunos puntos que están, digamos, que están en discusión. Por ejemplo, se ha presentado la solicitud de prescripción en cuanto a lo que respecta a la asociación ilícita para delinquir. La Procuraduría del Estado también ha presentado su solicitud para constituirse en parte civil. Y de igual manera hay que, la sala le está pidiendo a la Fiscalía que precise el tema, que precise en qué tipo de conductas se forma claramente la participación de Montesinos con Fujimori. Entonces, digamos, 3 o 4 puntos tienen que discutirse el día 22, tienen que ser absueltas por el Ministerio Público en la audiencia del día 22. 22 de abril, lo dice entonces 22 de que abril, sí. el procedimiento previo a juicio, que es el de subsanación o recepción de observaciones sobre la acusación, debería terminar al final de este mes de abril. ¿Cuándo estimas, Gloria, que comenzaría el juicio por estos hechos? Yo espero que si se realizan las subsanaciones, que creo que el Ministerio Público tiene todas las posibilidades de hacerlas, yo creo que en junio, espero que junio, la verdad, que junio o julio. Lo que pasa, César, también es que la sala penal está sobrecargada de casos emblemáticos, casos grandes, y no tienen mucho personal. O sea, hay una sola sala, que es la sala de la doctora Miluska Cano, y cuando regresan a algún caso donde hay impedimentos de estos vocales y regresan alguna causa por alguna nulidad, es que pasa a la tercera sala penal. Pero si no, es la cuarta sala, la única, la que atiende todos los casos de derechos humanos. Y tenemos, por ejemplo, ahorita en giro está el caso Cayara, está el caso Frontón, ¿no? El caso del estadio de Guanta, está el caso de los Laureles, también, Universidad del Centro, me parece que también está. Es decir, hay casos muy complejos, grandes. El caso de Rodrigo Franco, ¿no? Del comando Rodrigo Franco también está siendo juzgados en este momento. Entonces, hay una sobrecarga en la sala penal que impide que muchos casos que están ya listos como para poder iniciar el juicio oral se realice. Está, por ejemplo, también el caso sobre bombas, está en camino para poder iniciar a la espera de una fecha para juicio oral. Hay una serie de casos importantes y complejos que están pendientes todavía. Y creo que la principal razón es efectivamente la sobrecarga laboral que hay en esa sala penal, la falta de presupuesto y la falta de jueces, ¿no?
tendría que haber por lo menos 2 o 3 salas dedicadas a estos tipos de casos. El caso de Mariela Barreto todavía estamos en lectura y debate de piezas, y no termina el caso de Leonor La Rosa también. Tenemos entonces, Gloria, una agenda extensa y muy dura de asuntos por resolver en la herencia de casos sobre violaciones a los derechos humanos. Estimas que junio debe ser la fecha para el inicio del juicio. Sin duda regresaremos contigo para poder mantener la información a disposición de las personas que siguen este programa y que creo que tienen que tener lo que se necesita sobre la mesa para ver lo que está pasando. Muchas gracias, Gloria. Vamos a seguir, por favor, en contacto sobre esto. Gracias a ti.